Estrella, estamos en tus manos. Uy, por Dios. Buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y vamos a tener la fortuna de oír la presentación de dos libros de nuestro amigo Carlos Colón Sicardo, que los tenemos aquí, son Aroma de violetas y Cartas a mis hijos. Y es que, ¿qué les puedo decir de Carlos? No se me ocurre muy bien, venía pensando... Yo les voy a decir, para mí Carlos es como el hombre del Renacimiento. Entonces, vaya. Que existen poquísimos en esta época, o yo no he tenido la fortuna de conocerlos, y es un hombre que tiene una conversación apasionante, ha viajado por todo el mundo, conoce muchísimas cosas, habla muchas lenguas. Entonces, aparte de un buenísimo compañero, les diré que para mí es un amigo, verdaderamente. Entonces, vamos a oír ahora esta conversación entre los dos, así es como hemos pensado esta presentación. Como a Janet no tengo la fortuna de haberla conocido antes, les voy a leer unas líneas sobre ella. Bien, Janet Love-Reader, bien, es profesora universitaria, es británica, ¿verdad? Es filóloga y directora y fundadora de Incolans. Es una academia que colaboraba con la Complutense. A ver si lo estoy diciendo bien, Janet. Perfecto. Vale. Que colaboraba con la Complutense y aportaba todos los cursos de inglés y de otros idiomas, ¿no? Para la universidad. Y fue también directora del Departamento de Idiomas de la Escuela de Organización Industrial. Creo que es ahí donde se conocieron. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Vale, pues sí. ahora vamos Hace a dar... casi 20 años. Sí. O sea, ayer. Ayer. Vamos a disfrutar de este momento de conversación y luego tendremos un espacio para poder compartir experiencias y hacer preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Gracias. Bueno, me toca a mí. Muchas gracias, Estrella. Gracias. Y bueno, gracias, Carlos, porque yo estoy aquí porque me ha invitado Carlos. No es que yo pinte gran cosa, pero sí pinto como yo creo que realmente nos tenemos muchísima estima y cariño de una amistad de volver atrás 20 años casi. Como dijo Estrella, entonces yo dirigía un departamento en la EUI, que es la Escuela de Organización Industrial, que se dedica a cursos para posgraduados y para ejecutivos y directivos. Y yo tenía un departamento de idiomas ahí y impartíamos, la asignatura era habilidades directivas. Habilidades directivas quiere decir precisamente no dar conocimientos, sino habilidades. Y allí un día vino Carlos, apareció en mi despacho para ofrecerse como profesor. Y tuvimos una entrevista que no llegó a los 2 minutos, porque en 1 minuto ya vi sus cualidades tremendas. Era una persona fuera de serie y no me defraudó. Se quedó en la escuela como profesor, maneja perfectamente igual el inglés que el español, los libros los escribe igual en inglés que en español, aparte de los otros 4 idiomas que también habla como un nativo. Y de eso también doy testimonio, porque tuve la suerte de ir a Atenas con Carlos de guía, con un grupito de amigos, y allí nos recibió un grupo de amigos de Carlos del instituto, de los años de instituto que Carlos estudió en Atenas, y Carlos era un griego más, y hablaba pues perfectamente el griego, y bueno, como guía no hay una cosa igual. Es que no hay una cosa igual, vayas donde vayas, y lo curioso de Carlos es que lo tiene todo aquí. Es que yo no consulto Google. Si quiero saber algo, le pregunto a Carlos y se lo sabe, ¿no? Entonces... Tanto Estrella como Janet son todas exageradas, por supuesto, pero bueno. Bueno, encima de todo el talento que tiene, que de verdad, bueno, le conocemos. Y yo creo que todo el mundo aquí le conoce. Así que no puedo mentir. Sabemos cómo es, sabemos que pues, es una persona extraordinaria y tiene un talento poco visto. Como profesor, un alumno me dijo una vez que don Carlos es distinto,
dice, no nos enseña conocimientos para memorizarlos y copiarlos en un examen y luego para que nos suspenden. No, dice, Carlos nos enseña, nos da un afán de pensar y criticar todo, de pensar por nosotros mismos, de tener ideas, de crear ideas, de ser personas. Y claro, a un nivel posgraduado o también para personas en el mundo de la empresa, estamos formando no niños de 3 años, estamos formando el futuro de España y del mundo, ¿no? Personas que realmente saben crear, saben pensar y saben arriesgar, y eso es lo que hacíamos en la escuela. Y bueno, ahí empezó nuestra amistad, muy profesional, era totalmente pues un profesor y yo también. Y un par de años más tarde falleció su querida madre, que la tenemos ahí, evidentemente la foto de esta señora tan bella, la foto es de los años 40. Y es la madre de Carlos, que realmente ha sido la inspiración de estos 2 libros, y no me extraña porque era una señora extraordinaria, eso está claro. Entonces, cuando falleció su madre, no sé, Carlos desapareció, no sé, desapareció, seguro que eran un par de años muy negros, muy tristes, y tuvo el trabajo de... todo el trabajo de organizar sus cosas, vaciar su casa, y fue precisamente allí que encontró en su casa, porque Carlos la cuidó hasta morirse. Están sus hermanas aquí, que es una gozada, porque también para vosotras esto es importante, estos libros, ¿no? Y su cuñado, que han venido desde Chile, su cuñado, que es un diplomático, que ha sido cónsul general de España durante 5 años y también cónsul en Inglaterra y en muchos sitios del mundo. Y aquí está con nosotros hoy con Giovanna, su mujer, y con Janis, que es la familia de Carlos, ¿no? Entonces los libros son importantísimos para ellos, y cuando Carlos estaba organizando las cosas de su madre, porque era el que vivía entonces en Madrid, el que cuidaba de su madre, el que estuvo con ella hasta que muriese, pues encontró estas cartas en un desván, cartas escritas por su madre. Entonces eran como de la época en que ella vivía en Puerto Rico, exiliados de España, porque ahora nos contará más bien él, yo no quiero hablar tanto, pero bueno, el libro Cartas a mis hijos realmente son como un diario, una agenda que ella escribió en sus años de adolescencia, cuando estaba en Puerto Rico, y ella, sus padres y sus hermanas exiliados de España, porque su padre era un coronel importante, ¿verdad? El coronel José Sicardo era un coronel importante que luchó en la Guerra Civil Española y luchó del lado de la República, de los republicanos. Entonces, al terminar la guerra en el 39, bajo amenaza de fusilamiento, cogió con su mujer y sus hijas, que ahí hay una, y hicieron una huida de película de España por Francia, cruzando el Canal de la Mancha, Inglaterra, cogieron un barco, Southampton me parece que era, para cruzar el Atlántico, llegaron a Martinique y finalmente a las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Entonces su madre cuenta desde un principio su infancia, que fue en Italia, que fue en Roma, la casa era el Palacio del Grillo, ¿verdad? Empezó en Italia, luego más tarde en España, y tuvieron la desgracia de estar en España durante toda la Guerra Civil. Y tuvieron que irse, ya os he contado después. Entonces, allí está el primer libro, que a Carlos ahora nos explicará por qué se llama Roma de Violetas. Ese es el primer libro, que es su infancia y hasta escaparse, digamos. Ella habla con un enorme cariño y gratitud
hacia las personas francesas que les ayudaron en esta huida, las personas que realmente... y hay nombres que surgen allí, tendrá que explicarlo Carlos, pero nombres como el General Collins, que era precisamente el padre del astronauta que llegó a la Luna, la primera tripulación que fue a la Luna, ¿no? Y el General Collins era su padre, que era ahijado de tu abuelo, ¿no? El astronauta fue ahijado, nació en Roma en el año 30, era entonces el embajador de Estados Unidos en París. Eso es, entonces surgen nombres tan importantes como esto. Su madre llega a decir que él les salvó la vida en Francia. Entonces su hijo, que es el que hizo la primera tripulación, la que fue a la Luna la primera vez, con Aldrin y Armstrong, y él precisamente, él fue el que dicen que ha sido el hombre más solitario de la vida, porque se quedó en el lado oscuro de la Luna, se quedó él en órbita, mientras que los otros dos alunizaron, es decir, que perdió la rifa. Exactamente. Entonces eso era el ahijado del abuelo de Carlos. Personajes así que surgen, y el segundo libro, voy a ser más breve porque quiero que hable Carlos, el segundo libro, que son las cartas a mis hijos, es cuando su madre ya está en Puerto Rico, adolescente. A mí me ha encantado el libro, no porque estáis aquí, pero me ha parecido una dulzura, realmente interesante. Es decir, ella está contando la vida como adolescente en Puerto Rico, todo el costumbrismo de Puerto Rico, la vegetación, las flores, el mar. Está ahí con sus hermanas y sus padres, viviendo una vida de la alta sociedad, con gente que también estaba exiliada de España. En sus tertulias por la tarde tenían personas como Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, personas realmente de alto nivel. Y además su madre era una pianista de primer rango. Y también en esas tertulias, pues el chelista Pablo Casal, es decir, tertulias realmente de alto nivel. Es decir, ella estaba muy cómoda y muy feliz ahí en Puerto Rico. Pero para mí lo fantástico del libro, que no lo pude dejar, es que pone un paralelismo con lo que estaba pasando en el mundo, el horror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, tenemos las cartas que ella escribe, y de otra manera está contando con ilustraciones. Tenemos fotos maravillosas de la época de ella, todo en blanco y negro, por supuesto, pero también cortes de los periódicos de ahí. Y tenemos pues toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, tenemos cómo empezó, tenemos el ataque de los japoneses en Pearl Harbor, tenemos el día de Hiroshima, la bomba atómica. La bomba atómica en Hiroshima, la entrada de las tropas aliadas en París. Es decir, todo esto sale en el libro con ilustraciones, que realmente yo le he encontrado realmente, que no lo pude dejar. Estoy deseando que, ya... Empieza tú, Carlos, porque es que seguramente con lo que yo he dicho habrá quedado preguntas y todo, que por supuesto al final estoy deseando que hagáis preguntas, sí. Pero bueno, Carlos, vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué estamos aquí? Me gustaría que contaras un poco lo que estás haciendo ahora, porque yo llevo 10 años jubilada, entonces ya terminó el tema de la EUI, ¿no? Carlos ahora yo sé que se pasa la vida dando cursos a jóvenes norteamericanos que están aquí estudiando en España. Hoy, por ejemplo, ha dado 6 horas de clase, como hace todos los días. Es decir, tiene 5 cursos a nivel universitario. Y lo curioso es que no tiene ni un apunte. Lo tiene todo aquí. Ten cuidado que está mi jefa por ahí. Seguro que además, y encima de todo lo que estoy diciendo, tiene una enorme humildad,
vamos, seguro que se está poniendo de todos los colores de lo que estoy contando, pero una enorme, es una persona muy, muy humilde, él no sabe, además de, y aquí acabo, de escritor, es pintor, es músico, compone todas las noches algo de música y lo toca por el piano por las mañanas. La música la tiene absolutamente en el cuerpo. Eso sí que no he visto cómo compone, pero sí que compone música a diario y toca el piano pues de maravilla. También poeta y lingüista. 6 idiomas, nada menos. Bueno, Carlos, lo que sí me gustaría, a mí cuando te pregunté, bueno, Carlos, ¿qué estás haciendo ahora? Y me dice, bueno, trabajo para la IAU, la ACM y la FOM. Pues mira, explica un poco. Vale, estamos en la Fundación Ortega Marañón, ¿no? Sí. Pues uno de mis trabajos es para la Fundación Ortega Marañón, donde llevo 6 años ya, Estrella, dando clases a alumnos undergraduate, ¿cómo se dice? De grado. Antes de graduarse. Exacto. Y universitario. Diferentes universidades, sobre todo Minnesota, la Universidad de Michigan, y después con IIU, que es International American Universities o American College of the Mediterranean. Estoy dando también cursos con ellos, es otro programa internacional. La fundación tiene un programa internacional. Estrella, amiga y jefa mía, es la directora de este programa internacional. Y hay otra dentro de la misma casa, estamos en la calle Colegiata, cerca de San Isidro y de Tirso de Molina. IIU pues sería la otra institución en la que también imparto cursos. Y sí, son 5 cursos este año. Paco, tú sabes cómo es de duro, cómo es de duro. Pero los alumnos, yo no sé, yo siempre les digo, yo me levanto por la mañana y me encuentro como un ser bastante privilegiado, aunque me canso mucho, y este semestre he de confesarte que estoy cansado, pero es un privilegio poder entrar en un aula y encontrar esas caras de los alumnos. Pues para mí es un privilegio estar con gente joven y no sé, es un poco lo que decías tú, moldear, ayudarles a pensar y moldear el futuro de estos alumnos. Yo creo que ellos lo agradecen y muestran interés, ¿verdad, Paco? Yo creo que lo muestran interés. O sea que eso es lo que estoy haciendo ahora, muy contento y muy agradecido por ambas oportunidades. Carlos, evidentemente tu madre tuvo una enorme influencia sobre ti. Mi madre y mi padre, los dos, yo creo que sí. Sí, no he mencionado a tu padre, quizás podrías decirnos... Sí, mi padre era de origen puertorriqueño, norteamericano, era arquitecto e ingeniero, y estuvo pues, nos llevó a muchísimos lugares durante nuestra infancia. Mis hermanos pueden dar testimonio de ello. Y sus últimos años los pasó trabajando para el Departamento de Defensa norteamericano, haciéndose cargo de todo lo que era la construcción, la parte arquitectónica y de ingeniería de bases norteamericanas en el sur de Europa. O sea que tenías Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía. Y eso nos ha llevado a vivir en muchos países. Yo creo que una infancia muy impresionante, muy cosmopolita y en fin, le debo mucho, y ese amor por la arquitectura que tengo pues se lo debo a él. Y de mi madre también. Mi madre era una persona, yo digo que mi padre era una pastilla de Valium. Era un hombre muy tranquilo, era un hombre tranquilo. O sea, cuando hablaba dejaba sentada a la gente, pero era un hombre tranquilo. Y mi madre era un huracán, un ciclón. Y entonces se llevaban bien por eso, y entonces esa mezcla entre esa tranquilidad y ese ciclón humano que era mi madre es lo que yo creo que nos ha forjado un poco a nosotros. Entonces, ese es un poco. Me dijiste que tus hermanas mayores nacieron en Estados Unidos y tú y tu hermana pequeña en Madrid. Aquí en Madrid. Exacto, ¿no? sí. ¿Cómo os consideráis? ¿Estadounidenses, españoles? ¿Cómo? Yo creo que mitad, pero yo también me considero griego, me considero un poco, yo sé
puertorriqueño, italiano, un poco de todos los sitios que hemos estado. O sea, yo voy a Atenas o voy a Italia y estoy en casa. Y voy a Portugal, que he vivido también, estoy en casa. Y estoy aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, y estoy en casa. Entonces, no creo, no sé, que nos consideremos de un país solamente. No menciones Inglaterra, pero... Inglaterra también, además tengo una abuela inglesa, o sea que me considero inglés también, y he estudiado en colegio inglés, para mi desgracia, porque me han pegado mucho los ingleses. Sí. Los profesores ingleses, yo era muy malo, entonces me han pegado también. Es que estudiaste en Eton, me parece, ¿no? Sí, y después también en TASES, y lo que son los OEA levels, también los he hecho en Inglaterra. Tenía profesores muy maravillosos, Mr. Elwin Jones, pero había algunos que eran sacados de libros de Charles Dickens. Sí, tiene fama Sí. esos colegios. Me han tirado tizas, borradores, de todo. Me han echado de clase muchas veces. Te lo merecía. Sí, totalmente. Ahora lo confieso que sí. Bueno, vamos a ver. Me he escapado del colegio también. ¿Te has escapado? Con 8 años me escapé del colegio. No me hubiera gustado ser profesora tuya. En fin, menudo elemento. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, cuando hablaba de los idiomas que hablas, yo soy testimonio de que, bueno, el español y el inglés, el francés y el portugués lo hablas absolutamente, y el griego. Y no es que tiene la B2 del Cambridge, ¿no? sino que realmente los habla. ¿Tú consideras esto un don especial o...? Me gusta comunicarme con la gente, entonces de pequeño tenía 2 opciones, o quedarme en casa o salir a la calle a jugar con los niños. Yo soy de la generación en que los niños jugaban en la calle, entonces éramos salir a la calle y en Atenas, con 14 años, y a los 2 meses hablabas ya griego. No sé cómo, pero así es. No sé, yo creo que es un poco el afán de comunicarte. Desde luego te recibieron ahí, fui testigo, que fue de los momentos realmente bonitos de mi vida, de hacer un viaje a Atenas. ¿Y cómo le recibieron? Sus amigos del instituto, es decir, personas que habían pasado, ¿cuántos años había pasado hasta volver? 20 años. 20 años sin verles. Y había compañeros que ya eran propietarios de hoteles en las islas griegas, y tal, personas y vinieron a Atenas, 16 de ellos, nos invitaron a cenar, encantadores, y todo eso para recibir a Carlos. Realmente fue emocionante. Sí, ¿no? Y para ti más, claro. Tenemos aquí a personas importantes. Tenemos un alto representante de la Casa de Puerto Rico que se agradece mucho, y también tenemos la persona que está trabajando en el legado perdido de la familia de Carlos, porque lo que pasó después de la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial también, ¿qué pasa? Que se marcharon de España en el 39 con lo opuesto. Habían vivido en una casa preciosa en la zona, en la calle Morato, lo tengo. Moreto número 1, una casa preciosa. Y vivían ahí, y en el 39 coge sus maletas, se van con lo opuesto para irse. ¿Qué pasa con todos esos cuadros? Es una maravilla de legado lo que tienen. Entonces, y fue confiscado, como pasó en muchos casos. Entonces ahora fue un caso un poco especial lo de la confiscación de vuestras cosas, ¿no? Sí, todo lo que había, la colección de mis abuelos, su biblioteca, los enseres, todo fue incautado, llevado a un depósito que estaba entonces en el Museo Arqueológico, que ahora es el Museo Arqueológico, y allí pues o pasó a manos privadas o pasó a manos del Estado. Y la señora Encarna Roca pues es representante de ese bufete de Cremades Calvo Sotelo, que nos está ayudando ahora a recuperar esas obras. Y estamos en plena batalla, digamos, para recuperar. Siguiendo un poquito lo que es la memoria histórica y todo eso, pues ya que se habla de una memoria histórica, pues vamos a
a utilizarla, ¿no? Para que aquello que fue incautado de manera injusta, pues que por lo menos se logre recuperar. Solamente buscando justicia, no busco nada más, no buscamos nada más. No, está claro. Cuéntanos un poquito más, estamos aquí por el tema de los libros, que evidentemente escribir un libro requiere tiempo, trabajo, concentración, conocimientos. Explícanos un poquito más sobre los libros. ¿Qué quieres que te explique? ¿Sobre este, por ejemplo? Pues este es el primero. Es que son dos libros, esto es una primera parte y una segunda parte. Este lo empecé a escribir durante el confinamiento. Escribí dos durante el confinamiento. Este fue uno de ellos. Estaba muy aburrido y había oído a mi madre hablarnos de su vida durante muchas veces. Y entonces este libro surge de esa cantidad ingente de tiempo que nos regaló la situación. Y es la historia esta historia empieza en Roma en el año 36. Mi abuelo estuvo a grado militar en Roma durante 6 años. En el 36 vuelven a Madrid y el libro cuenta un poco la llegada a Madrid, cómo empieza la guerra civil y, como dice Janet, la huida obligatoria al exilio y una huida pues muy novelesca, es cierto, porque, como dice mi madre, había demonios y ángeles en la historia, ¿no? Y como dice también ella, los ángeles prevalecieron en esta historia y yo estoy aquí pues gracias a esos ángeles y nosotros también, porque de lo contrario pues estas personas que eran mi familia hubieran terminado o bien mi abuelo fusilado o bien en un campo de concentración nazi, seguramente, como otras personas les pasó. Y entonces este libro es eso, es un poco esa primera parte que va desde Roma a Madrid, de Madrid Almería, Alicante, de ahí a Francia, primero a Toulouse, Burdeos, París, de París a Inglaterra y de allí a Martinica y a Puerto Rico, que es donde termina el libro llegando. Y claro, perdona, que viajar entonces no era como ahora. No era como ahora, la verdad, era difícil. No había autopistas ni de peaje. Ni... Y como bien tú dices, a ver si encuentro aquí la foto de este señor, del general Collins, porque realmente este señor es el que los salva. Este señor lo conocen en Roma, mi abuelo general Collins es ese señor, y él fue agregado militar de Estados Unidos en Roma, compañero de mi abuelo, pero en otra embajada. Mi abuelo estaba en la de España, él estaba en la de Estados Unidos. Y la providencia lo pone en París en el año 39 como embajador. Nombrado embajador, se enteran mis abuelos en Burdeos de esto, viajan a París y él les da unos visados non quota para entrar a América, a Estados Unidos. Entonces, estos visados non quota les salva la vida porque en ese momento estaba todo el mundo intentando huir de Europa porque sabían lo que se avecinaba, ¿no? Y él les dice, no os quedéis, mi abuela dice, vamos a ir a Inglaterra, no os quedéis en Europa, iros, y se van. Entonces cogen un barco, no podían parar, ninguno de los barcos podía parar en Puerto Español porque lo hubieran fusilado a mi abuelo. Entonces tienen que buscar un barco que pasa de Southampton a Cherburgo, después a Brest, de ahí a Martinica, un barco que iba a La Guaira, y de allí desde Martinica un barco correo por las 11.000 vírgenes, que tardó como un mes en llegar a Puerto Rico, y al final llegan al trópico, un trópico que es como una especie de sueño que tiene mi madre, voy al trópico, no sé qué, y habla de ese trópico como una niña, y allí llega. Se llama el libro Aroma de violetas. Las violetas, el perfume de violetas era el favorito de mi abuela, y en este libro este aroma de violetas es como una especie de leitmotiv, porque mi madre se aferra a su madre, a mi abuela, y ese aroma de violetas es la que le infunde valor, es la que le infunde esperanza. Entonces este libro es eso, el aroma de violetas es el valor, la esperanza que su madre, mi abuela, le infunde a ella como niña. Y ella se ve arropada por ese aroma que es el amor, el cariño. Hay una anécdota que cuenta durante un bombardeo en Almería,
que mi abuela era de origen inglés, muy flemática, muy como mi padre, otra pastilla de Valium, muy tranquila. Y entonces durante el bombardeo está mi abuela en un refugio, están cayendo las bombas, y había una señora que le dice: usted, señora, no tiene miedo. Dice: más que usted, le contesta mi abuela, pero por mis hijas no lo puedo demostrar el miedo. Entonces ese carácter es lo que nombra mi madre, y eso es lo que es el aroma de violetas, ¿no? Esa fuerza, resiliencia, digamos, fortaleza, y es lo que el libro quiere, por eso se llama Aroma de violetas. Os he contado ya un poco de lo que va. Y este otro, ¿quieres que cuente? Sí, claro. El otro empieza en el 39, o sea, este termina en el 39 y este empieza este. Mis abuelos y mi madre vuelven a España, porque mi abuela quería volver a España, añoraba su patria, en el 60. Y entonces, pero el libro termina en el 52, que es cuando se casan mis padres. Y es un poco, pues, esa historia que dices tú del exilio, un exilio bastante dorado, pero duro también, y un exilio que se entremezcla con personajes como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, María Zambrano, Honorato de Castro, Pablo Casals, gente, don Cristóbal Ruiz, gente muy... Y también pues con personajes como personajes de la isla. Mi abuelo tenía primos que llegaban a ser gobernador de Puerto Rico, Luis de Piñero, personajes como el almirante Leji, que le ofrece a mi abuelo, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, le ofrece el mismo puesto que tenía en el ejército español, en el ejército americano. Mi abuelo le dice: de militar a militar, usted sabe que yo ya he jurado bandera y es la española, y se lo agradezco mucho, pero yo soy español. Y entonces le consigue un trabajo en Voice of America, que es la radio nacional norteamericana, donde mi abuelo se convierte en comentarista de guerra. Empieza la guerra mundial, mi abuelo pues comenta la guerra, las batallas. Entonces, y mi padre oyó a su suegro, antes de conocer a mi madre, lo oyó siendo un niño, lo oyó por la radio. Dice: yo conocí a mi suegro antes que a mi mujer, y es cierto. Y entonces es un poco pues esa añoranza de mi madre, pues aquí hace añoranzas de España, de Roma, y quiere mucho a Puerto Rico, y al final pues estas cartas a mis hijos son las cartas de una mujer que no tenía hijos, porque tenía 17 años cuando lo empieza, pero que los anhela, los quiere ya, y dice: quiero contaros quién fue vuestra madre, para que cuando yo haya dejado de existir, pues me recordéis que de aquí venís vosotros. Es un poco esta es ella, y es un poco pues la mujer que era de una niña, se convierte en mujer, y es un poco pues eso. Yo creo que es un libro son libros interesantes porque hablan de un momento histórico muy apasionante, que es el siglo XX. Entre los años 30, 40 y 50 fueron momentos muy apasionantes, porque en España por la guerra civil, después la guerra mundial, después la posguerra, y en fin, yo creo que ella lo supo plasmar, digamos, lo que le tocó vivir, y supo plasmar también, yo creo que también, y agradecer a aquellas personas que le tocaron, como dice ella, nos tocaron en suerte toparnos con amigos de mi padre, del Ateneo de Madrid, como Juan Ramón, que le hizo a mi hermana Giovanna una pajarita, y se sentaba aquí. ¿Te acuerdas que me decía que se sentaba Juan Ramón y jugaba al caballito? Y entonces, todo ese tipo de cosas mi madre lo cuenta aquí, y dice: qué privilegio tengo yo de encontrarme con esta gente, que a lo mejor si me hubiera quedado en Madrid no hubiéramos tenido esta familiaridad, ¿no? Entonces es un poco, eso es lo que cuenta un poco los libros. Yo creo que es la historia de una familia que vive los desastres de la guerra, y el desastre de un exilio, pero que sale adelante, yo creo que bastante airosa. Y un poco esos son los libros. Y desde luego lo que es el estilo de escribir, le tuve que preguntar a Carlos ayer, le dije: ¿realmente estas cartas las escribió tu madre? Porque se nota que es una poesía, se nota que es una mujer escribiendo. Y claro, me dice: sí, yo me encontré con las cartas, claro, he retocado cosas, he añadido cosas, lo que son las anécdotas de la guerra, de tal.
él ha hecho muchas cosas en ese libro, pero la base del libro son las cartas de su madre. Y las historias. Mi madre era como una enciclopedia, siempre estaba contando cosas continuamente. Sí, sí. No sé, me gustaría, si me lo permiten ustedes, leerles un pedacito de una anécdota, por ejemplo, yo creo que bonita. A ver, en el segundo, ¿verdad? En el segundo, sí. ¿Qué es esta? Es el... Vamos a ver, está aquí. Es esta. Los recortes también son buenísimos. Unos de los periódicos de la época. Sí. Dice, por ejemplo, esta es el 20 de enero del 48, y dice: ayer estuve charlando con Juan Ramón Jiménez, esto cuenta mi madre, un hombre tan encantador y afable. Se acercó a casa para charlar con papá, y eso me dio la oportunidad de poder preguntarle sobre los años en Madrid, cuando frecuentaba la residencia de estudiantes. Estoy leyendo la obra de García Lorca, su teatro y su poesía. Es magnífica, llena de luz y sombras, de alegría y tristeza, de una melancolía alegre, diría yo. Es muy andaluz. Siempre recuerdo Andalucía, lo que conocí de ella, de esa manera alegre, chispeante, luminosa, y a la vez trágica, melancólica, mediterránea. Eso es, mediterránea, como Italia, como Grecia, esa mezcla de genio y tragedia, como si el destino estuviese siempre flotando sobre sus cabezas, como la mítica espada de Damocles en la fábula de Cicerón. Se lo comenté a Juan Ramón y él me contó que le gustaba subir a la colina de los Chopos a menudo. Y hablaba, era como un viaje a una Ítaca legendaria y llena de misterio. Allí estaba mi gran amigo Fernando de los Ríos, que era como el mago Merlín, creando magia y rodeado de aquellos jóvenes tan llenos de vida, de genialidad, de creatividad inusitada, a los que les regalaba la compañía de Howard Carter, de Le Corbusier, de Madame Curie, Stravinsky o Albert Einstein. Era como una bocanada de viento fresco, como ese que a veces sopla aquí desde el mar y se lleva el sopor de la humedad y el calor, te habrás dado cuenta. Fernando sabía lo que hacía y se rodeó de esa juventud, que era una nueva generación dorada para España. Luis Buñuel, por ejemplo, era un muchacho fuerte, enérgico, con el temple y el carácter de un boxeador, un deporte que le encantaba. Él traía esa fuerza física que otros carecían y la sembraba por los salones de la Resi, y a todos los dejaba en forma, o cao, según se mirara. Era un personaje muy especial y muy profundo, aunque muchas veces intentaba esconder su fragilidad, que también poseía, pues le daba miedo que otros lo descubrieran. Su talón de Aquiles, su gran sensibilidad. El que seguro se había dado cuenta de ello era Federico. Él era la luz, el sol de Andalucía que lo llenaba y lo inundaba todo. Era música, algarabía, poesía, arte y de vez en cuando penumbra y nostalgia. Sí, me lo has dicho ahora que estás leyendo su obra y has sido muy sagaz descubriendo ese lado oscuro y hasta trágico en él, pero era así. Llevaba en su alma clavados una flor y un puñal. Él lo sabía y le dolía profundamente. Ya me entiendes. Sus ojos eran como estrellas, luminosos y profundos, con una inteligencia que irradiaban, que te cautivaba. Y su sonrisa como la tuya, nena, un amanecer. Cuando sonreía, se hacía primavera en el acto. Así era Federico. Dalí era lo opuesto, un ser esquivo, un genio, sí, pero un genio oculto, al que pocos llegaban a conocer de veras. Estaba enfrascado en su mundo, entre lo surrealista y lo efímero, socialmente un fracaso, pero cuando le veías dibujar te quedabas absorto. Era como si el universo entero se desvelara de repente ante tus ojos y comprendieras lo incomprensible, algo muy extraño y único. Así era la Resi, y así eran aquellos muchachos que fueron y que son, y que el destino ha cambiado, ha trastocado, y algunos se los ha llevado. Me gustaba subir a la colina de los Chopos por la tarde, y en otoño, cuando los árboles llameaban y el sol dorado de Madrid se iba muriendo lenta y pausadamente, como en el cuadro de la muerte de Ofelia de Millés. ¿Lo has visto? Como un éxtasis, como si el tiempo se detuviera, como si solo importara ese momento. Yo le escuchaba embobada y se ruborizaba y me pedía perdón. Disculpa, nena, es que a veces me gusta sacar mis recuerdos a pasear. Y sonreía nostálgico. Es un privilegio estar rodeada de estos hombres y mujeres que el destino y el exilio han reunido en este lugar y en este momento. Ahora me doy cuenta. Y levantándose, Juan Ramón me miró y me dijo: ¿sabes una cosa?
Le hubieses gustado a Federico y él a ti. Creo que vuestras almas hubiesen congeniado. Y salió de la habitación dejándome una sensación de que algo maravilloso acababa de ocurrir y yo aún estaba intentando descifrar el qué. Magia pura, sentimiento. Esta tarde pensaba que han pasado casi 10 años desde que salimos de Alicante a bordo de aquel avión de Air France, rumbo a un futuro incierto y escapando de la sinrazón de la guerra y del odio. Y quiero perdonar a los que mataron mi infancia, a los que me privaron de mi patria y mi hogar, a los que me arrebataron mis cosas, a los que intentaron quitarnos la vida y quisieron borrar las ilusiones de mi padre, la paz interior de mi madre y nuestro futuro. No lo consiguieron, y no consiguieron que anidara, germinara o brotara en mi alma ni un ápice de odio o rencor. Perdono para perdonarme a mí misma por no haberme dado cuenta hasta ahora que todo ello fue parte de la vida y del destino y que me han traído a este momento íntimo y sosegado donde un poeta accedió a abrirme su corazón y a dejarme pasear con él por sus recuerdos. No me diréis que eso no merece perdonarlo todo. Un poquito así. Rosa poesía, Carlos. Sí, un poquito. Es una maravilla de lectura, realmente. Y bueno, ese maravilloso libro, porque además a mí me llegó muy cerca porque, bueno, da la casualidad de que mi padre fue oficial de la Royal Navy, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, todo esto para mí era historia muy conocida de lo que me había contado mi padre. Mi padre estuvo en un barco en Pearl Harbor. De hecho, salió de Pearl Harbor la víspera del ataque de los japoneses. Un milagro, si no, no estaría aquí. Y toda la historia, no es que habla así mucho, yo no sé si os dais cuenta, pero las personas que realmente han vivido horrores, normalmente no hablan de ello. No hablan de ello. No me acuerdo de mi padre contando cosas de la guerra. Yo sé que fue un oficial importante en un barco, y de hecho era un barco que era como el barco de rescate, que era el último que iba detrás de todos los barcos, los convoys. Y ellos tenían que recoger a la gente en el mar. Y él contaba graciosamente cómo salían pitando porque venían los submarinos detrás. Pero bueno, no es que le hiciera gracia, son cosas de que nos acordamos los hijos, ¿no? De esa terrible guerra, ¿no? Y que mi madre, que era una adolescente en Manchester, cuando bombardearon Manchester, y no solo bombardearon Londres, bombardearon Manchester, lo destrozaron, entera, sí. Y mi madre se acuerda de eso, y de hecho, pues por eso es tan cercano, por eso he disfrutado tanto del libro, aparte de que es una gozada leerlo, esa historia, esas ilustraciones. El libro acaba con que conoce a su marido, el padre de Carlos, la boda, se van de luna de miel en Brasil, a Venezuela. En Venezuela. Y allí acaba. Entonces yo estoy esperando ya. Creo que la saga familiar se acabó ya. Claro, ¿no? Es decir, porque Carlos está aquí, Janice está aquí, Giovanna y Rodrigo están en Chile. Que lo escriban ellas. Es decir, que una familia totalmente internacional. Bueno, el siguiente paso va a ser por qué acabaron en Puerto Rico y por qué vinieron aquí y qué era realmente... bueno, tendremos que esperar el libro para eso, ¿no? Ya veremos. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos si quieren abrir hacer ustedes alguna pregunta o algo sobre... Si me permites, o sea, hablando de Puerto Rico, ¿no? Mi poca experiencia que tengo con los españoles del otro hemisferio es que los puertorriqueños en concreto son de la gente que más nos quiere, ¿sabes? Eso en los años 40, etcétera, ¿sería algo parecido también o no? Sí, yo creo que sí. Imagínate que el exilio español que va a Puerto Rico, o sea, vivían muchísimos españoles en Puerto Rico, o sea, Ignacio puede dar fe de ello porque su madre es puertorriqueña también. Ajá. Pero había muchísimos españoles, sobre todo mallorquines, asturianos, gallegos y canarios también muchísimos. Y después,
en la guerra llega muchísimo exilio, pero un exilio de muy alto nivel intelectual. Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Zenobia, María Zambrano, Pablo Casals, Honorato de Castro, que fue después en Princeton pues compañero de Albert Einstein. Son gente de muy altísimo, el pintor don Cristóbal Ruiz, o sea, gente de muchísimo, pintor que tiene cuadros en el Museo Reina Sofía, ¿no? Entonces, gente de muy alto nivel que se quedan en Puerto Rico, que mueren en Puerto Rico y que viven, se casan con personas de Puerto Rico, muchos de ellos. Entonces yo creo que ese cariño hacia España lo sigue teniendo el pueblo de Puerto Rico, lo sigue teniendo. Puerto Rico a mí me recuerda a veces a Gibraltar, pero porque el puertorriqueño es gracioso como habla, mezcla el español con el inglés, pero el puertorriqueño yo creo que es lo último que perdió España, digamos, con Cuba, Filipinas y las Marianas fue lo último. Entonces, Puerto Rico siempre se está hablando en el tiempo de España, a los dólares lo llaman pesos, a los 25 centavos pesetas, siguen diciendo vuecencia y cosas así que en España se ha perdido. Y entonces ese tipo de cosas lo ves en Puerto Rico, ves a las monjitas tú lo sabrás, Ignacio, las monjitas del viejo San Juan, cada vez que entra el buque escuela español iza la bandera española. En el Fuerte del Morro está todavía, junto a la americana, la de Puerto Rico, la Cruz de San Andrés de los Habsburgo, todavía está izada allí. Entonces son 500 años de historia común. Entonces Puerto Rico es Puerto Rico por España, realmente. Ahora por Estados Unidos también, por supuesto, pero ese bagaje de lo que es Puerto Rico es España. Tú caminas por San Juan y parece que estás en Cádiz o en Sevilla. Entonces es un poco eso también. Sí. Es curioso, perdón por decir, a mí me parecía interesante del libro, aparte de toda la historia, bueno, se la doy a leer a mi madre, a familiares, etcétera. La historia que cuenta tu madre de Puerto Rico cuando ella es adolescente es una época especialmente floreciente de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una crisis económica desde hace muchos años, política también, y entonces el periodo que tú hablas del Hotel Normandy, que iba tu madre, es una época especialmente floreciente de Puerto Rico, y luego en ese momento lo que hizo Puerto Rico, que íbamos muy bien las cosas, fue atraer a gente, es decir, aprovechó entre comillas la guerra civil para decir que esta gente venga para Puerto Rico. Entonces hubo una persona muy importante que era Jaime Benítez, que fue rector de la Universidad de Puerto Rico, que él fue el que empezó, el que le ofreció la cátedra a Juan Ramón Jiménez, estaba Federico Donís, a Cristóbal Ruiz también. Hubo gente en Puerto Rico sensibilizada que dijeron, claro, esta gente tiene que venir para Puerto Rico, ¿no? Porque nosotros estamos en un momento y necesitamos esta gente para construir la intelectualidad, la Universidad de Puerto Rico, etcétera, ¿no? Entonces, es un momento muy bonito. Entonces yo conozco gente que cuando ha leído el libro dice, claro, es la época gloriosa de Puerto Rico, cuando la gente venía a Puerto Rico. Porque ahora la gente se va de Puerto Rico. Y es la gran tragedia. Puerto Rico ha perdido muchísima población por la crisis que tiene, se van todos a Estados Unidos, etc. Entonces, y las raíces de Puerto Rico como nación, vamos a decir, como país, es el vínculo con España. Entonces ellos, esa mentalidad o esos vínculos con España, para ellos es reivindicar su identidad, ¿no? Entonces por eso la gente que vino de España fue tan bien acogida y contribuyó tanto también y se integró de una manera tan clara. Exactamente. Es cierto, Ignacio, yo creo que fue la época dorada de Puerto Rico. Es muy bonito por eso, porque cuenta, es un poco curioso, cuando España le iba muy mal, Puerto Rico era un gran momento. Ahora es el contrario, ¿no? Exactamente. Bueno, eso también pasó en otras partes de América. Mi abuelo era mexicano y entonces mi madre también nació en Madrid y también tuvo una historia también para salir durante esos años y cuando llegaron a México también fue un momento de florescencia. O Venezuela. Lo que fue Venezuela y lo que es Venezuela no tiene nada que ver. Justo en ese momento y entonces también hubo escritores y músicos y entonces fue el momento, vamos. Exactamente. Pero creo que entre los años 20 y 50 fue una época muy, muy importante en esa zona.
Pero Perdón. precisamente dices que Puerto Rico era un momento de que todo era bonito, toda la Exacto. vegetación. Lo cuenta pero- muy bien también su madre, ¿no? Sí, sí. No solamente es un sentimiento, creo que de ella, refleja muy bien el entorno que había un poco, también con las amenazas de la guerra mundial, fue una base militar Puerto Rico Sí, importante, sí, sí. pero bueno, es verdad que aislándote de eso, lo que era la sociedad, una sociedad muy floreciente. Pero de hecho, durante la guerra, su madre cuenta que trabajaba en un taller de costura con sus hermanas haciendo uniformes para los Sí. Es militares. Que fue en el Exacto. colegio de las Ese- madres, sí, las pusieron sí. a las niñas a hacer trajes para los soldados Sí. y después también apósitos. Y se pasaban pues para mandarlos al frente y eso es lo que era la contribución a la guerra. Entonces lo cuenta mi madre como, dice, madre mía, la cantidad de, pensando en estos pobres chicos a los que les mando yo esto y sabrá Dios si estos apósitos pues les van a ayudar a ellos, pues, claro, todo esfuerzo era poco, ¿no? Es como que la guerra estaba presente. Estaba muy de presente. hecho, estaba rodeado de submarinos en Puerto Rico, ¿no? Estuvo sitiado Puerto Rico en... Sí. sí. Hay una isla, de hecho, Vieques. Puerto Rico son varias islas, está la isla mayor, que es Puerto Rico, luego está Culebra y Vieques. Y Vieques fue una base norteamericana, fundamentalmente. Había submarinos nucleares, hubo mucha polémica hasta que se fueron, vamos a decir. Una isla muy bonita también. No sé Bueno. si tienen alguna otra pregunta que quieran, ¿Algún comentario? algún comentario. Pues entonces, yo he preparado una sorpresa. Esto no es una foto solamente, esto es un vídeo y he hecho una composición ex proceso para este momento. Se llama Cantinela y intenta un poco emular la música, digamos, de España, pero de América. Entonces es una especie de, como dicen los puertorriqueños, del tiempo de España. Entonces he querido emular esas danzas del tiempo de España y he puesto pues fotos que son de mis padres, de la época, de cómo era Puerto Rico y en fin, espero que les guste. Son 3 minutos, o sea que tampoco les quito mucho tiempo, pero si quieren pues lo vemos. Es lo que me ha dicho Jonathan, que haga esto. Muy guapa. Menos mal que las hermanas lo han conservado, ¿no? Gracias por lo que me toca. ¿Eso es el Palacio del Río? No, esa es la casa de Puerto Rico. Puerto Rico, de la calle Estado. Vivían ellos. Muy bien. En Galatea, es anterior al Cano. En Normandy. A mi madre, sí. A ver.
mucho, pero el pianista es él. Bueno, quiero para terminar darle gracias a la Fundación, a Estrella, por supuesto, a Federico y a esta casa que nos ha acogido hoy en este maravilloso entorno de la Biblioteca de Ortega. Y gracias a todos por venir y por compartir pues, unos instantes con nosotros y con mi madre en ese sentido. Así que muchas gracias también a vosotros.